Vamos a dar, vamos a empezar este tema. Habíamos visto unas cuantas diapositivas el día de ayer. Esas diapositivas las vamos a repasar y vamos a continuar con lo que es la fisiopatología de las lesiones vasculares, principalmente lo que representa la ateroesclerosis, como un tema importante y la base para poder avanzar con lo que es síndrome coronario agudo y con lo que es hipertensión arterial. Entonces, empecemos. Habíamos visto que la aterosclerosis les mencionaba que es una situación bastante frecuente en estos últimos años, en estas últimas décadas. Está relacionada con una gran mortalidad y morbilidad porque la aterosclerosis está asociada a un gran grupo de enfermedades como lo son el infarto agudo de miocardio, como dentro de los síndromes coronarios agudos, el infarto, la enfermedad cerebrovascular, que tiene sus dos extremos, la isquemia y la hemorragia, las embolias isquémicas o hemorrágicas, y lo que es la vasculopatía periférica, que puede comprometer tanto la parte gastrointestinal con la trombosis mesentérica o el compromiso de las extremidades, ¿no? E incluso la pérdida de extremidades inferiores principalmente. La aterosclerosis está asociada a cambios metabólicos que son cada vez más frecuentes, asociados a la obesidad, a la diabetes, a las dislipidemias por los hábitos de vida que tenemos, por lo que la aterosclerosis es cada vez más frecuente. Es muy, muy importante en países que ya están, países desarrollados, por lo cual también en nuestro país ha ido cambiando las patologías cardiovasculares que en un principio eran más frecuentes, la enfermedad del Chagas, la miocardiopatía dilatada, y ahora vemos que está tomando más impulso lo que son las enfermedades metabólicas, la aterosclerosis y las complicaciones que puede llegar a producir. Está asociada a la industrialización, a los cambios de vida, a la comida de alimentos procesados y también a la migración de la gente que viene de la provincia y que llega a la ciudad y que cambia su estilo de vida, y es un estilo de vida que predispone a la aterosclerosis. ¿Qué es aterosclerosis? Endurecimiento arterial. Y la palabra viene del griego, que significa, por un lado, ateros, que es una papilla grumosa, que hace referencia a la característica de ácidos grasos que tiene, y escleros a la eventual fibrosis que va a tener estas placas, que en un principio son depósitos de tejido adiposo. ¿Qué es lo que es la aterosclerosis? Al igual que todos esos procesos metabólicos, son procesos inflamatorios crónicos que van a ocasionar una serie de cambios y que van a desencadenar una serie de factores, son factores de riesgo metabólicos. ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente en la aterosclerosis? Es el cambio en el comportamiento normal que existe en las células de la pared vascular. ¿Qué células específicamente? Las células endoteliales y por otra parte las células de músculo liso que se encuentran en la capa media. Este proceso inflamatorio que se desencadena por cambios metabólicos, principalmente dislipidemias, hipertensión, diabetes, van a ocasionar este comportamiento anormal de las células endoteliales y del músculo liso, que tienen funciones muy importantes específicas, pero cuando se produce este proceso inflamatorio, estas funciones las van a ir perdiendo y van a convertirse en células que van a promover a mayor inflamación. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cuáles son los componentes normales de la pared arterial normal? La pared arterial está constituida, si recordarán, en tres partes. La íntima, que es más cercana al lumen arterial, la que contiene el intravascular, es la más próxima a la sangre y tiene una pequeña o una delgada capa de células endoteliales que cubre su superficie. Y es una barrera activa entre la sangre y la pared vascular que se encuentra por fuera. Pero no solamente es esta su función, no solamente es una barrera,
sino que además cumple otras funciones que vamos a ver más adelante, y son esas funciones que por el proceso inflamatorio ya no van a llegar a cumplirse de manera eficiente y van a promover la formación de la aterosclerosis. Tenemos una capa media, que esta es una capa intermedia, y una capa externa, que es la adventicia. La capa media es una capa gruesa y está constituida por células de músculo liso. Tiene dos limitantes que son fronteras de elastina, llamadas la lámina elástica interna, y la externa, que la separan de la adventicia y también del endotelio, que es la capa más interna, la íntima, ¿no? Esta capa media también cumple funciones importantes. Tenemos células de músculo liso y también matriz extracelular, que le da la característica en relación a lo que es elasticidad y rigidez al vaso sanguíneo, ¿no? Las células de músculo liso producen su contracción y el tejido o la matriz extracelular mantiene la elasticidad de este vaso. El componente elástico es más prominente. Esta capa de elastina tiene un componente elástico que es más prominente en las arterias de gran calibre. Y esto se da principalmente para mantener que en estas arterias de gran calibre, como la aorta y sus ramas principales, puedan generar la suficiente presión, tanto en sístole, y puedan retraerse durante la diástole, por eso su elasticidad, lo que va a terminar impulsando la sangre hacia el sentido más distal. Entonces, mientras más cerca estén del corazón, el componente elástico de la capa media es más importante, porque garantiza la adecuada distribución y la conducción de sangre a la parte más periférica. Por otra parte, el componente muscular, la cantidad de células de músculo liso y su actividad va a ser más importante en las arterias de menor tamaño, las arteriolas, que si recuerdan son las que nos dan la resistencia vascular sistémica por la capacidad de poder reaccionar y producir vasoconstricción o vasodilatación. Por eso la importancia de las células de músculo liso en la parte más distal de la circulación o del trayecto vascular. La adventicia, la parte más externa, está constituida por pequeñas fibras nerviosas, linfáticos y vasos sanguíneos que tienen la finalidad de otorgar nutrientes, estos vasos sanguíneos, a las células de la pared arterial. Entonces, el vaso sanguíneo, así constituido por unas células endoteliales, una capa interna que actúa como una barrera, una capa externa de de tejido de músculo liso y también de tejido intersticial con un componente elástico, y una capa externa que es la adventicia, que es donde le llegan los trayectos nerviosos y también la irrigación necesaria. No solamente es una barrera, no solamente actúa como una barrera, sino que todos sus componentes celulares van a ser muy importantes para desencadenar una serie de trastornos que van sirviendo, la aterosclerosis, la hipertensión arterial. Entonces, ¿cuáles son estos componentes de los vasos sanguíneos? Las células endoteliales, las células de músculo liso y la matriz extracelular que está alrededor de estas células de músculo liso en la capa media. ¿Cuál es la función normal de cada una de estas proporciones? En la parte más interna tenemos a las células endoteliales. Es una capa única que cumple funciones estructurales como barrera, metabólicas y de señalización, que mantiene la adecuada homeostasis, el equilibrio de la pared vascular. Ahora vamos a ver cuáles son esas funciones metabólicas y de señalización. No solamente hemos dicho que es una barrera de la sangre, sino que además cumple otras funciones importantes. ¿Cuáles son? Al tiempo que la sangre fluye por el árbol vascular, se encuentran moléculas antitrombóticas producidas por el mismo endotelio, un endotelio normal que impide la coagulación. Es una característica y una función más de estas células endoteliales. Son una serie de productos que se metabolizan en las células endoteliales que evitan la coagulación y además promueven la fibrinólisis, la degradación de posibles coágulos que se hayan formado.
por lo cual las células endoteliales mantienen un estado anticoagulante neto. Es una función muy importante, ¿no? Al sintetizar estas moléculas protrombóticas, inhibidores de la fibrinólisis, cuando estas células endoteliales de alguna forma entran a enfrentar un proceso de estrés, un proceso de inflamación. Entonces, las células endoteliales, cuando llegan en algún momento a desencadenar un proceso inflamatorio, ya sea por esos cambios metabólicos, depósitos de tejido adiposo, de lipoproteínas, por esos cambios relacionados a la hemodinamia, por los aumentos de la presión arterial, por la glucosa, que en un paciente diabético va a ser en grandes cantidades. Esos cambios son situaciones de estrés químico que van a ocasionar que estas células endoteliales dejen esta capacidad anticoagulante y más bien favorezcan a una actividad procoagulante y a un estado inflamatorio que se va a desencadenar. Estas células endoteliales no solamente actúan como anticoagulantes, sino que secretan una serie de sustancias que modulan la contracción de las células de músculo liso. Entonces, también regulan las células endoteliales, si recuerdan cuando hemos hablado de shock, cuál era el motor del shock, son las células endoteliales. A nivel capilar, las células endoteliales son los que realizaban su autorregulación. Entonces, cumplen esa función, producir la autorregulación al producir la vasodilatación o vasoconstricción al actuar sobre las células de músculo liso por la secreción de una serie de sustancias. ¿Cuál va a ser la situación basal que predomina? Es la de la vasodilatación. Las células endoteliales promueven anticoagulación, promueven un estado de vasodilatación normalmente y en su funcionamiento cotidiano. Las células endoteliales también pueden modular la respuesta inmunológica. En ausencia de algún estímulo patológico, alguna situación de estrés, las células endoteliales resisten la adherencia de los leucocitos, ¿no? Ellos se oponen a la inflamación local, evitan la adherencia leucocitaria y la migración de los leucocitos dentro de sus componentes o hacia el intersticio de los tejidos. Pero cuando estas células endoteliales se encuentran en una situación de estrés, esta respuesta inmunológica se puede perder. Lo que va a favorecer es la inflamación local, la adherencia leucocitaria, la migración de leucocitos hacia la pared vascular, a su interior o también hacia el tejido intersticial que está por fuera, por la capacidad de producir quimiosinas. En resumen, el endotelio normal provee una superficie protectora. Es una barrera, pero no solamente eso, sino que también facilita o evita la formación de coágulos, tiene un efecto vasodilatador y vasoconstrictor a favor de la vasodilatación y además tiene una capacidad de actuar de una forma autoinmune, antiinflamatoria, evitando la adherencia de leucocitos y la inflamación local que desencadenarían estos leucocitos. Entonces, la célula endotelial, cuando hemos visto el shock y hemos visto que es tan importante, e incluso hemos visto que hay etapas según la microcirculación en el caso del shock, estamos viendo un aspecto más de estas células endoteliales, ¿no? Recuerdan que el shock al final producía vasoconstricción, producía formación de coágulos, más inflamación, es por esta disfunción de las células endoteliales que estamos viendo. Entonces, esa es la función normal. Las células endoteliales normalmente evitan o son impermeables a grandes moléculas, actúan como una barrera, tienen un efecto antiinflamatorio, evitan la adhesión leucocitaria, facilitan la vasodilatación y evitan la formación de coágulos. Y cuando la célula endotelial se encuentra en una situación de estrés, por esos tipos de estrés químicos, como por ejemplo los cambios metabólicos, ácido úrico, glucosa, el triglicéridos, colesterol, etcétera, son situaciones de estrés que van a activar a la célula endotelial, desencadenan inflamación, lo que va a alterar y se van a ir al otro extremo, aumentan la permeabilidad, producen citocinas inflamatorias, se adhieren leucocitos, no hay una buena modulación de la vasodilatación, por lo que
reaccionan muy mal a los estímulos y son más vasoconstrictores. Y además también tienen una mala modulación de la anticoagulación y facilitan la formación de coágulos y de trombos. Las células de músculo liso. Estas células de músculo liso que están ubicadas en la capa media tienen la capacidad contráctil, como hemos dicho, predominantemente están en la parte más periférica, en las arteriolas terminales. No solamente tienen una capacidad de contráctil, sino que también de síntesis de una serie de sustancias que modulan su propia contracción. Y de esa forma, o facilitan la vasoconstricción o la vasodilatación. Moléculas que pueden estar circulando como la angiotensina 2 o aquellas que son liberadas por las terminaciones del sistema nervioso autónomo o aquellas que son liberadas por las mismas células endoteliales como la endotelina, el óxido nitroso, etcétera, van a actuar sobre estas células de músculo liso. Entonces, las células endoteliales, hemos dicho que tienen un efecto o vasoconstrictor o vasodilatador. Vasoconstrictor, endotelina, vasodilatador, óxido nitroso. Predominantemente vasodilatador, por lo que predominantemente es óxido nitroso. Pero también las células de músculo liso actúan no solamente con ese estímulo local que le da a las células endoteliales, sino también con estímulos que vienen con la circulación, como por ejemplo todo lo que es el eje renina, angiotensina, aldosterona y produce vasoconstricción, sino también por el estímulo de las terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo que producen vasodilatación o vasoconstricción dependiendo al neurotransmisor que se va a liberar. Entonces, las células musculares tienen esa función de contracción, vasodilatan, vasoconstricción, predomina la vasodilatación. ¿Qué pueden sintetizar? Sintetizan colágeno, la elastina y los proteoglicanos, que constituyen la parte más gruesa, la parte más importante de la matriz extracelular, además de poder sintetizar mediadores inflamatorios en el caso de que estas células de músculo liso se activen por un proceso inflamatorio, inflamación que produce más inflamación. Estas células de músculo liso de la media están en la parte media y están separadas por dos barreras de elastina, pero en algún motivo por estas situaciones de estrés, químicas que hemos dicho, pueden migrar y van a migrar destruyendo esta capa de elastina y pueden migrar hacia el lugar de las células endoteliales y pueden proliferar y sintetizar ahí matriz extracelular al tiempo que van a limitar su capacidad contráctil. Entonces, por el estrés, estas células de músculo liso pueden pasar de la capa media e ingresar a las células endoteliales, cerca a las células endoteliales, ya están dentro de lo que es la íntima y en este lugar van a empezar o pueden sintetizar más inflamación o pueden sintetizar una serie de sustancias que constituyen matriz extracelular. Entonces, las células de músculo liso, función contráctil, mantienen la matriz extracelular porque producen colágeno, elastina y están en la capa media. Cuando hay un proceso inflamatorio, están activadas. Citocinas inflamatorias producen más síntesis de matriz extracelular, pero ya cuando migran a la íntima, van a sintetizar en esa capa que normalmente no debe de tener un determinado grosor, sintetizan más matriz extracelular. Inmigran hacia la íntima y es en donde llegan a proliferar. La matriz extracelular. La matriz extracelular, que es la parte que se encuentra en la capa media también, junto a las células de músculo liso. En las arterias saludables, el colágeno, la elastina y los proteoglicanos son sus componentes. Son los componentes más importantes. El colágeno le otorga gran resistencia, mientras que la elastina le confiere flexibilidad. En conjunto, estos componentes mantienen la integridad de la estructura del vaso y actúan como realmente una barrera, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con la pared arterial que tenga la aterosclerosis o que esté con aterosclerosis? Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son las funciones normales de todas estas células? Es favorecer que no haya inflamación, que haya predominio de vasodilatación, que no haya formación de coágulos, trombos, ¿no? Anticoagulación. Y cuando se activan, producen todo lo contrario, además de desencadenar más inflamación.
¿Qué es lo que ocurre con la pared arterial que está con aterosclerosis? La aterosclerosis es un continuo de varias situaciones que tiene un inicio y puede evolucionar hasta una etapa más grave. No vamos a encontrar las mismas etapas en un mismo vaso, vamos a encontrar diferentes etapas, como vamos a ver. En la pared arterial, esta estructura, que es una estructura dinámica, han visto que no solamente es una barrera, sino que actúa secretando sustancias, autorregulándose, etcétera. Se puede alterar y puede alterar su homeostasis normal y puede favorecer la formación de la aterosclerosis. Las células endoteliales, las células de músculo liso, reaccionan con gran facilidad a los mediadores inflamatorios y empiezan a producir más de estas sustancias, producen más inflamación. Por lo que estas sustancias, estas células, perdón, de la pared vascular responden a las sustancias proinflamatorias y pueden sintetizar mayor cantidad de las mismas. Son varios los componentes importantes para comprender la aterosclerosis. Al final hemos dicho que es un proceso inflamatorio crónico. Sí, es un proceso inflamatorio crónico que inicia o que facilita la disfunción endotelial, la acumulación de lípidos en la íntima, el reclutamiento de leucocitos, porque la célula endotelial pierde esa capacidad, la migración de células de músculo liso de la pared vascular que llegan dentro de lo que es la íntima, la formación de células espumosas y el depósito de matriz extracelular que las mismas células de músculo liso empiezan a formar. De esta forma, la pared ya va a empezar a disminuir en su lumen, porque de alguna forma han empezado a migrar sus células inflamatorias, ha empezado a producirse matriz extracelular en el endotelio, y eso va a empezar a disminuir la disminución, o va a ocasionar la disminución del lumen del vaso sanguíneo. Como les decía, no es una secuencia cronológica, sino que vamos a ver que varias etapas se presentan en un mismo paciente, en un mismo vaso, en un mismo trayecto vascular. ¿Cuáles son la forma del comportamiento de esta aterosclerosis? Son 3 estadios que vamos a encontrar. El primer estadio que define a la aterosclerosis es la estría lipídica. Eventualmente ven la progresión de la placa. Entonces, miren aquí la placa ya es tejido, ¿no? Es de síntesis de matriz extracelular, hemos dicho, se progresa y forma una placa que se engruesa, que se vuelve gruesa, que se fibrosa y que disminuye el lumen de los vasos sanguíneos. Y luego, esta placa puede tener un accidente y ese accidente es que se rompa o que produzcan erosiones, que al final es lo mismo, que la capa fibrosa que cubre la capa, que cubre esta placa, por algún tipo de daño, por la misma inflamación que va desgastando esa capa fibrosa externa, va a ocasionar que se haga una ruptura y expone las partes internas de la placa hacia la circulación sanguínea. Entonces son los 3 estadios de la placa aterosclerótica. Empezamos con estría lipídica, proceso inflamatorio, disfunción endotelial, células de músculo liso, formación de tejido extracelular, eventualmente la progresión de la placa puede ser vulnerable, estable o no estable, vamos a ver más adelante, y la placa que en algún momento puede presentar o no, es que tenga un accidente de placa con la exposición de los componentes del núcleo de la placa hacia la circulación sanguínea por un desgaste de la capa o la capa fibrosa que cubre estas placas. Estas 3 etapas pueden coexistir. No es que vamos a ver un paciente que tenga estrías lipídicas y en algunos otros trayectos tendrá placas que están evolucionando y en el peor de los casos podrá ser un accidente de placa en algún trayecto de la circulación. Ahí está, dentro del accidente de la placa, aquí veremos el infarto agudo de miocardio, la rotura de las placas de la coronaria, exponen su núcleo y eso son sustancias inflamatorias, producen más inflamación,
pero principalmente esas sustancias con el contacto del flujo sanguíneo normal van a producir la formación de trombos y coágulos que pueden obstruir totalmente ese vaso sanguíneo. Entonces, las placas pueden tener este accidente de placa. Los mismos estadios, entonces miren aquí la estría adiposa o banda de grasa, son células espumosas. Estas células espumosas son macrófagos que hemos visto que la célula endotelial evita la inflamación, tiene una función inmunológica evitando que se peguen los glóbulos blancos, ¿no? Pero si por el estrés químico, grasas, ácidos grasos, ácido úrico, la diabetes principalmente, pierde esta función, la célula endotelial, entonces van a migrar leucocitos, macrófagos, monocitos y todo eso predispone más inflamación. Los macrófagos empiezan a digerir ácidos grasos y se vuelven en células espumosas. Y esa es la característica de la estría adiposa, las células espumosas por la ingesta de los macrófagos de ácidos grasos y esa característica de trayectos como amarillentos, como trayectos, como pequeñas porciones de tejido adiposo que están dentro del vaso. ¿Desde qué momento empieza a aparecer las estrías adiposas? Ya desde la niñez hay, especialmente en los grandes vasos, en la aorta en los niños. Pero si es que hay una situación de estrés, un cambio metabólico importante, esto va a ser más generalizado y va a ser de mayor intensidad. Luego teníamos la placa, ¿recuerdan? Tenemos esta placa, la progresión de la placa. Y aquí tenemos esta placa aterosclerótica, ¿ya? Esta estría adiposa ha empezado a tener un núcleo central con un depósito de grasa extracelular y además con la formación de una serie de sustancias del tejido intersticial que le dan las células de músculo liso. Esa producción de colágeno, elastina, etcétera, va a formar una placa que eventualmente vuelve fibrosa por la producción de la matriz extracelular de estas células de músculo liso. Tendrán un núcleo central, lípidos, células de músculo liso, leucocitos, macrófagos, células espumosas, inflamación, y la parte más externa, una placa fibrosa que no va a causar grandes síntomas, sí va a causar síntomas cuando crezca mucho. La placa va a ir engrosando, disminuyendo el lumen y eventualmente puede producir disminución de la perfusión de los tejidos, pero va a ser crónico y eventual, ¿no? Como la angina estable. La angina estable no es un infarto, pero es un dolor precordial que se desencadena por el ejercicio, por el esfuerzo. Y eso se produce por vasos sanguíneos que tienen placas ateroscleróticas que están disminuyendo mucho el lumen y el ejercicio aumentando mis demandas de flujo sanguíneo ya no pueden ser suplementadas y me va a producir un dolor precordial. Pero no es un infarto. Y por último, la placa ya cuando se fisura, en un accidente de placa, se fisura, se adelgaza, o existe una rotura de la placa, ahí sí, la coagulación va a promover una oclusión brusca de este vaso sanguíneo y ahí ya no va a ser una angina estable, sino va a ser angina inestable o infarto agudo de miocardio. Son las tres cosas del síndrome coronario agudo. La angina estable, que se produce por esta progresión de placas, la angina inestable y el infarto, que se producen por un accidente de placa. Ese adelgazamiento de la placa se va a producir porque aquí dentro de esta placa existe una serie, es como una lucha entre las sustancias que promueven la formación de placas y las sustancias que degradan la placa. En algún momento, cuando estas sustancias degradan la placa que está limitando que esté en contacto con el flujo sanguíneo, va a haber una pequeña erosión y los componentes son muy estimulantes de la coagulación y se forma un coágulo, un trombo. Entonces ahí tenemos esos estadios, la estría lipídica, la progresión de la placa, la migración de células espumosas, síntesis de tejido intersticial, formación de un núcleo lipídico, células inflamatorias que están ingresando. En la estría lipídica, disfunción endotelial, entonces aquí ya predomina vasoconstricción, predomina la formación de coágulos, se adhieren leucocitos, ¿no? Tratamiento de leucocitos, formación de células espumosas
Y la rotura de la placa, que no siempre se va a presentar, porque puede haber placas en pacientes sin rotura, pero la rotura ya es un accidente de placa y puede ser por erosión o por la misma rotura y la formación de un trombo que va a ocurrir rápidamente el vaso sanguíneo, el lumen del vaso sanguíneo, no solamente en el corazón, también en la circulación, la trombosis mesentérica, el infarto mesentérico, a nivel del sistema nervioso central, el infarto o el accidente cerebrovascular isquémico, a nivel de la periferia, la vasculopatía en los vasos sanguíneos que puede ocasionar que esos pacientes puedan llegar incluso a la necrosis y a la amputación si es que presentan una oclusión de placa, un accidente brusco. Si está en la arteria femoral, se ocluye totalmente, es una urgencia. No va a llegar sangre a la porción más distal. La estría lipídica. Es esta la estría lipídica. Miren, aquí hay un vasito. Es simplemente un cambio en la tonalidad. Es una primera etapa. Hemos dicho que desde la niñez ya empiezan a formar estrías. En la juventud, a partir de los, creo que es de los 20 años ya empiezan a formar arterias, estrías adiposas. Todos en la aorta y principalmente, pero eso no significa de que van a evolucionar la formación de placas, ¿no? Son lesiones visibles, las lesiones más tempranas de la aterosclerosis y son zonas de decoloración amarillenta, como han visto. Pueden ser asintomáticas, pueden involucionar y en el peor de los casos pueden ser la progresión hacia una placa aterosclerótica. Entonces aquí vean, este está ya la estría grasa, en la disfunción de las células endoteliales. Miren aquí, es una imagen que promueve lo que es el proceso inflamatorio, ¿no? Monocitos migran, se pegan, ingresan macrófagos. Los macrófagos pueden ingerir gran cantidad de lipoproteínas, se vuelven células espumosas, grandes, con gran contenido de tejido adiposo. Aquí están las lipoproteínas. Las células de músculo liso empiezan a migrar, destruyen esta capa de elástica externa, migran, ingresan aquí, producen más inflamación, producen matriz extracelular, colágeno, elastina y eventualmente la placa va aumentando de tamaño y va progresando. ¿Cuál va a ser la disfunción endotelial? ¿Por qué disfunciona el endotelio? La lesión endotelial representa el evento más importante en la formación de la aterosclerosis, porque en el endotelio era el que evitaba la inflamación, facilitaba la vasodilatación, evitaba la formación de coágulos. Entonces, este es el evento inicial para la formación de la aterosclerosis. Y se va a producir su disfunción por una serie de cambios, situaciones de estrés relacionadas a algunos tipos de estrés físicos o también químicos que producen irritación y activación de estas células endoteliales y que vayan al otro extremo, ¿no? Que ya no tengan esos beneficios. ¿Qué regiones son más importantes en relación a los cambios físicos? Esto es de la presión. Vamos a ver que las zonas de aterosclerosis más importantes van a ser aquellos segmentos en donde haya bifurcación. Son aquellos puntos en donde se ramifican los otros vasos, en donde va a haber más estrés físico y va a ser más en las presiones hipertensas. Presión alta, más estrés físico en los lugares en donde los vasos se bifurcan. Ese estrés físico produce lesión endotelial, disfunción endotelial y la formación de estrías, placas y posibilidad de accidente de placa. Los segmentos que son rectos no favorece tanto lo que es la disfunción endotelial, no hay tanto estrés físico, pero sí va a haber un estrés químico por una serie de sustancias que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, aquí verán esta imagen, ya se imaginan qué tipos de situaciones de estrés. Vamos a quedar aquí para continuar la siguiente semana. Gracias por participar y que tengan un buen fin de semana. Adiós. Hasta luego, doctor.